Bienvenido a Ascendio Health and Training. Esta es una nueva edición de nuestro trabajo divulgativo e informativo en Ascendio Health and Training. Nuestro propósito es ayudar a divulgar y a difundir cierto tipo de concepto que aún no se reconcilia con la ciencia médica y la ciencia moderna en relación a la medicina natural, la medicina holística y los tratamientos alternativos no invasivos cuyo eje principal es la conciencia, las emociones, la mente y el espíritu, que son conceptos que manejamos en Ascendio como conceptos energéticos que están ligados y constantemente interactuando con el organismo físico y material, que no están divorciados y que se afectan mutuamente. Entonces, le sugerimos adentrarse un poco al mundo de la ciencia parapsicología y de algunos otros trabajos y pensamientos alternativos que, aunque tienen matices esotéricos, utilizan la base de ese esoterismo para expandir de manera mucho más científica y estructurada varios de los conceptos que en Ascendio estamos tratando. Uno de ellos es Jacobo Greenberg, que es un científico, fue un científico sumamente conocido, mexicano, que habló sobre ciertos conceptos de la interacción mental o de la conciencia con una sustancia de energía a la que le llamó latice, y la relación que hay dentro de la interacción que hay y el efecto que puede causar mutuamente en la mente humana junto con esta matrix o esta matriz energética, que es un entramado o un tejido informático supercuántico que almacena y alberga prácticamente la información y potencial energético de todo el universo. Es algo complicado, pero pues adentrarse en sus trabajos es algo importante dentro de este contexto que tenemos en Ascendio y de muchas otras exposiciones alternativas dentro de este mundo. Estamos seguros de que en un futuro lejano la integración de todos esos conceptos, energía, conciencia, espíritu y cuerpo humano, se van a integrar dentro de una terapéutica integral, valga la redundancia, que nos dará una visión mucho más completa e incluso prácticamente la cura de casi todos nuestros males. El siguiente autor que se les recomienda leer es Isaac Bentov, que también es alguien conocido. En internet hay varios de sus libros que están disponibles de manera gratuita en formato PDF, en inglés, no estoy seguro si en español, pero en él se desarrolla un poco más el proceso del que habla Jacobo Greenberg, se desarrolla un poco más con Isaac Bentov desde el punto de vista mecánico o funcional, en el que nos podemos dar una idea de cuál sería la lógica de función de ese entramado energético supercuántico que se mantiene en una constante vibración y que genera unas frecuencias que tienen la cualidad de transmitir información, y por ende dentro de nuestro organismo, el sistema nervioso y otras partes de nuestro organismo físico y energético están en interacción constante para la percepción, para la conciencia, la mente, las ideas, las emociones, la espiritualidad y nuestra experiencia en el plano físico. De ahí nosotros partimos con una idea adicional que no es nueva, sino solamente es una expansión de todos esos trabajos, y es el de la matriz de la conciencia, que es sumamente interesante cuando lo tratamos de visualizar. Es un poco complejo, pero nuevamente cuando comienzan a adentrarse en el mundo de estos conceptos científicos alternativos, entonces todo empieza a cobrar mucho más sentido.
Entonces, hablaremos primero de la formación de la matriz de la conciencia. La matriz de la conciencia, ¿qué es? La matriz de la conciencia sería una especie de capa protectora, como algo así como una piel, energéticamente hablando, del ser humano, que nos aísla, por así decirlo, de la influencia externa de los elementos a nivel energético, a nivel vibracional o a nivel electromagnético, y también tiene una función protectora como la de la piel para agentes patógenos energéticos que existen, que están ahí, que nos afectan, y todo lo que tiene que ver con el ambiente, la atmósfera, los cambios en la densidad atmosférica, en la presión, en la humedad, que si los pudiéramos observar a nivel energético, nos daríamos cuenta de que hay una interacción tan profunda y una afectación tan grande al cuerpo humano y a todo lo que construye el ser humano dentro de ese fluido energético, que quedaríamos totalmente perplejos y espantados, porque pensaríamos que estamos perdidos de todo lo que nos está afectando constantemente, que no podemos ver. Pero bueno, no nos espantemos, seguimos aquí después de milenios, de millones de años como humanidad, entonces no tengamos miedo de adentrarnos a estos conocimientos. Muy bien, entonces esta matriz de conciencia se forma a través de la energía del pensamiento, también se relaciona con la percepción de los sentidos y el sistema nervioso. Son impulsos energéticos, son impulsos informáticos que están generando nuestra percepción, que nos están ayudando a darle forma a lo que perciben nuestros sentidos, a lo que interpreta el cerebro y la mente, y como es un ejercicio constante que se nos enseña desde que somos pequeños, entonces nosotros ya lo repetimos de manera habitual sin darnos cuenta. Esto lo podemos traducir como el diálogo interno del que hablaba Carlos Castañeda o Juan Matus en sus libros, por ejemplo, ¿no? Que también eso se toca mucho en las filosofías orientales y las disciplinas tradicionales, que tienen la meditación como que sus ejercicios de meditación tienen como objetivo el detener ese diálogo interno, silenciar la mente. ¿Por qué? Porque precisamente es la que genera, alimenta, por así decirlo, esa matriz y la va haciendo mucho más grande. Espero que quede claro. Si no, pues tenga dudas, me puede preguntar. La forma en que podemos ejemplificar esto dentro de los parámetros de la salud es una persona que está deprimida. Podríamos visualizar que su matriz de conciencia está súper cargada, o sea, saturada, mejor dicho, con pensamientos repetitivos, con pensamientos compulsivos, crónicos, que son alimentados constantemente por la percepción regular, la influencia extraordinaria que puede venir de música, información, lectura, videos, películas, entretenimiento, influencia de la familia, influencia de conocidos, amigos, cualquiera con quien entre en contacto esa persona. Es un proceso de retroalimentación que tiende a ser acumulativo. Se supone que en una persona saludable eso se dispersa después de un cierto tiempo y no genera un impacto tan grande, de tanta intensidad, pero si existe este patrón repetitivo de retroalimentación, entonces esa matriz energética, esa matriz de conciencia empieza a no poder disolverse rápidamente, y cuando intenta disolverse o desintegrarse,
de manera orgánica o autónoma, lo volvemos a alimentar con emoción, con pensamientos, con ideas, con la influencia que dije anteriormente, y más lo volvemos a hacer y cada vez se hace más intenso. La persona entra en un estado de trance continuo y digamos que tiene un peso, como si tuviera un tumor, pero pues no lo vemos y entonces no lo entendemos. Le damos medicamentos, los medicamentos pues simplemente adormecen la percepción física, y entonces pues sí, tal vez la persona de manera artificial se bloquee ese patrón repetitivo y compulsivo de pensamiento, pero no se soluciona el, el tumor psíquico que se tiene, ¿eh? Por eso terminan cometiendo suicidio, porque es un peso tan grande que cobra vida. De hecho, en muchas otras disciplinas, en muchos pensamientos, se habla de que los pensamientos tienen vida, tienen una sustancia, es una energía que les da una fuerza que tiende a dispersarse como humo, pero si mantenemos nuestra concentración en una idea de forma muy sostenida, teóricamente estaríamos nosotros concibiendo un ente energético con nuestros pensamientos, con nuestra imaginación, y eso está perfectamente demostrado en la física cuántica, en esos experimentos sobre las partículas, los iones, los protones que son, cambian de vibración. Incluso se puede decir que están cuando los voltea alguien a ver, y no están cuando nadie los voltea a ver. Bueno, pero son conceptos mucho más complejos y profundos que se alejan un poquito de nuestro interés en esta ocasión, pero son muy interesantes. Entonces no logramos entenderlo, la persona pues termina sucumbiendo ante el peso de su propio tumor de conciencia, de la matriz de su conciencia, y o a veces pues tal vez no cometen suicidio, pero la influencia energéticamente hablando logra atravesar nuestras capas protectoras, nuestros campos energéticos, y termina pues llegando, atravesando hasta nuestro cuerpo físico. Eso lo podemos ver principalmente. Una de las formas más visibles de ver todos estos fenómenos es la artritis, los problemas renales, los problemas de hígado, los problemas gastrointestinales, los problemas sexuales, los problemas de cáncer y los problemas de bueno, creo que esos son los más importantes dentro de este contexto. Hay muchísimos otros, pero los que más se relacionan a la psicosomática son esos que hemos estado hablando. El cáncer no tanto, pero también es muy controvertida esta situación, porque en realidad no se sabe todavía con certeza si un cáncer puede ser psicosomático o qué. Dentro de la disciplina de la medicina germánica sabemos que el cáncer o un tumor cancerígeno es el resultado de un ajuste biológico que está sucediendo de manera ordenada en el cuerpo, pero que requiere de un entendimiento mucho más profundo y menos miedo. En fin, como verán, es muy profundo la implicación que tiene la matriz de la conciencia y su relación con principalmente las
enfermedades mentales o los desajustes o desequilibrios mentales que nos llevan a un desequilibrio orgánico. Es acumulable, es decir, se acumula de manera progresiva por medio de la percepción. La matriz se forma desde nuestra infancia y como resultado es el resultado de cómo interpretamos los estímulos, como dije hace un momento, nuestras experiencias y nuestros vínculos. No es lo que vivimos, sino cómo lo procesamos. El siguiente punto es que tiene la cualidad de que se condensa. Es una condensación emocional cognitiva. Entonces las emociones repetidas, como dijimos, el miedo, la vergüenza, el rechazo, la frustración, generan unos patrones que se repiten. Son las respuestas que se vuelven automáticas. Esos patrones se acumulan como tensión energética estructurada. Lo vemos en la medicina germánica. Esa tensión energética estructurada da lugar a otros subimpulsos que empiezan a dar manifestaciones como crecimiento celular o degeneración celular, inflamación, retención de líquidos, etc. Entonces se crean núcleos de significado. ¿Qué significa esto? Valga la redundancia. Con el tiempo la mente crea centros gravitacionales internos, o sea, creencias, narrativas, sesgos que organizan esa experiencia, esas sensaciones, esas frustraciones, esas iras, esos odios, lo organizan, o sea, realmente le dan coherencia y eso es lo que le da forma a la matriz, son los nudos. Entonces se retroalimenta con el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que está constantemente recibiendo esos impulsos. Casi no nos damos cuenta y debería de haber una forma de medirlo, pero sí ya están en desarrollo muchas formas de medir esas interacciones energéticas a nivel biológico desde el sistema nervioso, pero no se le da tanta seriedad. Entonces la retroalimentación con el sistema nervioso, pues la matriz no solo es psicológica, o sea, no es solamente una idea, sino que se incrusta en circuitos neuroeléctricos, biológicamente hablando, ritmos hormonales, respuestas autonómicas, es decir, el estado crónico de estrés, y se vuelve un molde que condiciona la fisiología, como ya hemos dicho tantas veces, el impacto que eso tiene en el cuerpo físico, que no tiene de otra más que empezar a adecuarse a esa nueva condensación o ese nuevo molde, porque así lo dicta esa energía que está en esos estados. Entonces y ahí es cuando se fija la identidad. Cuando la matriz madura, ya cuando estamos adultos, el individuo confunde con su yo, o sea, cree que esa matriz de conciencia es él mismo y por ende no se da cuenta que eso es pues como dije hace un momento, podríamos ponerlo como una especie de tumor energético de conciencia o algo así. Pero bueno, el individuo se confunde, piensa que eso es parte de sí mismo y esa identificación impide el cambio y mantiene las tensiones internas que, como dijimos, se somatizan a algo físico, que por eso al final una persona va al médico y le dice, no, pues usted no tiene nada, vaya con un psicólogo, vaya con un psiquiatra, y el psiquiatra dice, tómese esta pastilla y tómese este otro químico y pues adormézcase, ya. Fin de la discusión. Entonces, formación y la causa de esta placenta psíquica, pues es la protección del yo. La placenta psíquica surge como una envoltura protectora para contener dolor emocional intenso que el sujeto no puede procesar conscientemente, porque de lo contrario simplemente moriríamos, nos desintegraríamos. Entonces tenemos esos mecanismos que, como la biología, energéticamente también nos protegen sin que ni siquiera nos demos cuenta. Condensación de cargas no resueltas, digamos que son emociones crónicas, resentimientos, miedos, deseos frustrados que se endurecen en una capa energética, o sea, se va cristalizando, se va haciendo mucho más pesada, mucho más difícil de desintegrar, de extirpar, que regula cómo la persona se relaciona con el entorno y usualmente es de forma negativa. Dependencia psicológica,
aunque todo este proceso hace a la persona disfuncional, esa estructura le da sensación de estabilidad, entonces la persona se aferra a ella porque define su sentido de control en la vida. Quiere decir que si una persona es como una persona con alguna adicción, simplemente no se da cuenta del daño que está causándose porque pues simplemente no lo nota, piensa que no lo es. Entonces, ¿cómo nos protegemos? La alimentación de esta placenta pues genera pensamientos y emociones que refuerzan su existencia. El individuo entra en ciclos de repetición que perpetúan su sufrimiento. Entonces, por eso es tan importante la meditación. El silencio de ese diálogo interno desactiva el mecanismo narrativo del yo, pero es el yo equivocado, porque obviamente es el que nos está retroalimentando. Si lo detenemos, entonces es el silencio mental que se enseña en el yoga, el zen, chamanismo, misticismo, todas esas cosas, ¿no? Suspende temporalmente la matriz de narrativas que mantiene activo ese sufrimiento. Se libera la tensión energética acumulada cuando la mente deja de reaccionar a todo eso. Las cargas psicoemocionales que están encapsuladas dentro de esta matriz pierden su fuerza, se afloja la estructura de la placenta psíquica y entonces ahí el silencio interno modula el tono vagal fisiológicamente, que reduce la inflamación sistémica y permite al cuerpo salir de esos estados crónicos de alerta o de estrés que genera el cortisol y la insulina y glucosa también. Se reorganiza el patrón de la conciencia, entonces al desactivar esos automatismos, el individuo crea espacio para que esa matriz interna se reorganice, como lo mismo que la medicina germánica, que solito el cuerpo se empieza a reorganizar y volver al equilibrio. También energéticamente la conciencia tiene Entonces, si nos ponemos a pensar demasiado en cuestiones preocupantes, estrés, miedo, ira, enojo, envidia, cualquier cosa, y desde niños, y si no lo detectamos a tiempo, entonces es muy difícil. Pero hay opciones: la meditación, el ejercicio, desintoxicar el cuerpo físico nos ayuda a reducir un poquito la carga nerviosa que tenemos hormonalmente, el metabolismo se restabiliza, nuestro sistema gastrointestinal se regenera porque puede hacerlo y nos da un poquito más de resistencia, nos da un poquito más de energía metabólica, lo que nos da un poquito más de resistencia ante las emociones fuertes y así sucesivamente. Es un proceso que toma largo tiempo, pero si se empieza, no importa en qué momento, lo que sea que logremos avanzar, nos dará una mejor calidad no solo de vida, sino de existencia en el universo. Muchas gracias por ver este video, espero que le haya parecido interesante. Por favor, compártalo, divúlguenlo, enséñenlo a sus conocidos, a alguien que tenga necesidad, que ya no pueda más con lo convencional. Este es el lugar correcto. Muchas gracias.